video les vamos a hablar sobre las instalaciones de prevención contra incendios, la tramitología, los elementos y las normas para la prevención contra incendios. Como introducción podemos decir que en el Ecuador se han presentado diferentes incendios en fábricas, domicilios o plantas industriales, debido al deficiente conocimiento de un sistema de prevención contra incendios y planes de seguridad de emergencia, por lo cual es necesario profundizar el tema de prevención a fin de que se pueda instalar en cada construcción y así evitar accidentes. Una prevención activa de incendios depende en gran medida del diseño y operación de una edificación, de tal manera de minimizar los riesgos de accidentes. Entre estos podemos encontrar la manguera para incendios, la escalera de mano, el extintor, teléfono para lucha contra incendios y también la dirección en que deben dirigirse las personas en caso de que exista un incendio. Bueno, el fuego es el causante de estos incendios, pero existen varios tipos de estos, varios motivos en los cuales se produce. Entre los que tenemos de combustible gaseoso, que se produce por el gas licuado de combustible gaseoso, que se produce por el gas licuado de petróleo, de combustible líquido, que es cuando arde la superficie que está en contacto con el oxígeno, de combustibles sólidos, donde se forma brasas porque existe oxígeno en el interior del sólido, combustibles metálicos como el aluminio en polvo, magnesio, uranio, etc. La extinción móvil. La extinción puede existir móvil o fija. La móvil son todos los equipos manuales y extintores que existen y que deben estar siempre en una edificación. Los de extinción fija son un sistema automático que deben instalarse en las edificaciones que lo requieren. La columna seca. La columna seca es una instalación que debe colocarse en un edificio. La columna se deberá diseñar como una conducción vacía. También deberá contar con salidas tipo siamesas de 64 milímetros, una por cada planta. Las columnas secas también en el edificio deben ser verticales y horizontales. Las bocas de incendio equipadas. Bueno, todos hemos visto estas bocas de incendio. Se instalará un gabinete de estos por cada planta y las mangueras deberán de ser tipo estándar con 1,5 pulgadas de diámetro, fabricadas en material sintético y con uniones de bronce. El caudal mínimo de estas mangueras debe ser de 2,5 litros por segundo a una presión mínima de 30 metros de columna de agua. En plantas del edificio de hasta 2 deben colocarse un gabinete. En plantas del edificio hasta 2 pisos debe haber mínimo un gabinete. De 2 a 4 deben haber 2, de 4 a 8 deben haber 3 y para mayores a 8 deben colocarse 4 como mínimo. Los depósitos. Los depósitos o sistemas contra incendios deben tener un almacenamiento de 5 litros por metros cuadrados de construcción, incluyendo muros, pisos y cubiertas. El volumen mínimo de almacenamiento no podrá ser inferior a 18 metros cúbicos en edificios de hasta 4.000 metros cuadrados de construcción. El volumen puede combinarse en una misma cisterna con el volumen destinado a servicios sanitarios del edificio. Sin embargo, estos depósitos se debe dejar siempre libre el tirante de succión destinado exclusivamente al sistema contra incendio. Los rociadores. Los rociadores, la mayoría de nosotros sí los hemos visto en edificaciones. Estos de aquí sirven para determinar la clase de riesgo
Determinan la clase de riesgo, determinan la superficie que cubren los... El caudal mínimo de cada rociador se deberá determinar multiplicando la densidad de diseño por el área cubierta por el rociador. El equipo de bombeo. El equipo de bombeo principal se puede conformar de una o más bombas en paralelo y está encargado de suministrar caudales y presiones nominales. Puede ser bomba única con motor a diésel o eléctrico. El equipo auxiliar, que permite mantener la presión en el sistema, enciende y apaga la presión según ésta cuando lo necesite. Los grupos motor-bomba principales pueden arrancar automáticamente o manualmente también. Los extintores portátiles. La mayoría de nosotros también los hemos visto. Estos extintores deben tener una capacidad mínima de 10 libras por cada 100 metros cuadrados de área, debiendo cumplir la distancia máxima de 15 metros de recorrido hasta alcanzar el extintor. Se deberá instalar 1.5 metros por encima del piso. Estos deberán estar localizados donde sean accesibles y disponibles de manera inmediata en el momento del incendio. El manteniendo no mayores a 1 año cuando corresponda a la prueba hidrostática. Las instalaciones eléctricas deben encontrarse dispuestas de manera ordenada, protegidas por elementos tales como canaletas y materiales aislantes, evitando la sobrecarga de los tomacorrientes. Los elementos eléctricos como cajetines, tomacorrientes, contactores e interruptores deberán contar con sus respectivas protecciones y aislamientos. El mantenimiento debe ser periódico por un personal especializado. Las instalaciones a gas. Las instalaciones a gas son siempre el almacenamiento de gas licuado de petróleo. Se lo realiza sobre el nivel del terreno en pisos firmes, nivelados y colocados en posición vertical y en áreas ventiladas. En ambientes donde exista equipos que empleen GLP para su funcionamiento, se debe contar con ventilación al exterior. El área destinada para el almacenamiento del gas licuado de petróleo debe ser de uso exclusivo. Y el personal que lo vaya a manejar debe tener como mínimo una vez al año. El personal debe ser especializado y tiene que realizar un mantenimiento mínimo de una vez al año. Bueno, como resumen de tuberías podríamos decir que existen 3 clases. La primera clase, que es la conexión de 2,5 pulgadas, que sirve para suplir el agua que va a necesitar el cuerpo de bomberos en caso de incendio. En la clase 2, que es la conexión de 1,5 pulgadas, que sirve para suplir el agua para el uso del cuerpo de bomberos u ocupantes del edificio. La clase 3 es la conexión de 1,5 pulgadas, que sirve para suplir agua para el uso de los ocupantes, y otra manguera de 2,5 pulgadas de diámetro para el uso de los bomberos. El diámetro mínimo de todas estas tuberías de alimentación vertical se deberá determinar mediante el cálculo hidrostático. El flujo de los procedimientos ordinario y especial para el otorgamiento de licencia metropolitana y urbanística, previa a su expedición, intervendrá el cuerpo de bomberos directamente a través de una entidad colaboradora si lo estima necesario. Bueno, existen varias intervenciones, entre estas tenemos las intervenciones constructivas. Las intervenciones constructivas que totalicen 500 metros cuadrados o más de área bruta.
las instalaciones constructivas de más de 4 pisos y las intervenciones constructivas para cuyo destino, actividad u ocupación se declara o se ha establecido en las reglas técnicas. Las intervenciones constructivas en las que se incorporen elementos combustibles calificados en la correspondiente regla técnica como de alto riesgo. Bueno, para los criterios también de diseño de los sistemas de detección tenemos algunos equipos. Entre estos tenemos los pulsadores. Los pulsadores manuales de alarma serán visibles y accesibles. Los pulsadores manuales de alarma serán visibles y accesibles. Debe ser protegido con una caja transparente y esta deberá permitir el accionamiento del pulsador sin tener que usar llaves. Deben estar instalados a una altura no menor a 1.5 metros y debe existir un detector automático en ciertas áreas. Las alarmas de humo puntuales para el uso requerido deben operar dentro de una unidad de vivienda, de una serie de habitaciones o un área similar, y no deberán activar el sistema de alarmas contra incendios del edificio completo. Es importante que estas alarmas funcionen con batería, y esta alarma da la señal para la evacuación en todo el edificio. La desactivación de las señales de alarma. Esta desactivación deberá existir en un solo medio para apagar las señales de alarma y los notificadores, el cual deberá estar bajo llave y ser parte integral del panel de control central de incendio. Solo debe ser operado por personal capacitado y autorizado para estos fines. La capacidad de los medios de egreso. Los medios de egreso tendrán la capacidad mínima necesaria para evacuar a los usuarios en caso de emergencia y dependerán de la carga de ocupantes de la edificación. Aquí tenemos unos cuadros en los que podemos observar el uso y el metro cuadrado por persona. En esta parte del video vamos a hablar sobre la tramitología que debemos seguir para la aprobación de los planos de la red contra incendios. Bueno, después de proponer un diseño de la red contra incendios en un plano arquitectónico, nos acercamos al Colegio de Arquitectos con los siguientes requisitos. La primera parte voy a hablarles sobre los requisitos generales para la emisión de los certificados de conformidad para los planos arquitectónicos de proyectos nuevos. Bueno, primero necesitamos el formulario normalizado obtenido en la página web del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, que es www.quito.gov.es. Necesitamos descargarnos estos formularios y llenarlos adecuadamente. Después también necesitamos el formulario normalizado obtenido en la página web del municipio también, pero en este caso vamos a ver que existen. Esta es la siguiente parte del formulario que también vamos a encontrar en la misma página web y debemos llenar. Necesitamos también un certificado de propiedad actualizado o la escritura del terreno que vamos a construir inscrita en el registro de la propiedad. Necesitamos un juego de planos de AutoCAD de AutoCAD 2004 y un CD con estos archivos en digital que tenga toda la información correspondiente y la propuesta arquitectónica. Copias de cédula y papeleta de votación también son necesarias del propietario y del profesional.
Los requisitos complementarios también se pueden obtener en la página web www.esp.es. Para ingresar el trámite con esos requisitos, debo pagar una cantidad que se la calcula de la siguiente manera. Nosotros al ingresar el trámite debemos pagar el 50% de la cantidad que nos dicen ellos, que está calculada en base al área que vamos a construir. Después ingresa este trámite durante un mes y en un mes nos dan la respuesta. Si la respuesta es que hay que cambiar alguna cosa, debemos corregir en mínimo un mes. Caso contrario, perderemos el 50% de dinero que fue abonado a la parte inicial. Después de obtener todos estos documentos, debemos llevar la documentación habilitante para el visto bueno de los planos del Cuerpo de Bomberos es la siguiente. Primero debemos comprar 2 carpetas de diferente color. En la primera carpeta debemos tener la solicitud del visto bueno de planos del proyecto en el formulario respectivo, un juego completo de planos originales con el sistema de prevención y control de incendios, los que irán con la abreviatura EE, que significa estudios especiales, la simbología de los sistemas de detección, alarma y extinción. Bueno, como nota, todo el sistema instalado contra incendio debe estar en color rojo. Los planos deben ir con las respectivas firmas de responsabilidad. Igual deben entregarse todo esto en formato CD PDF. En la segunda carpeta vamos a tener que colocar un juego completo de planos arquitectónicos aprobados por la entidad colaboradora, la memoria técnica del sistema de prevención de incendios con firmas originales y en base a la ordenanza 407 del Cuerpo de Bomberos se realiza la evaluación del visto bueno. Considerando la ordenanza 407, ellos van a decir si dan el visto bueno o nos mandan a cambiar alguna cosa. Los requisitos generales para la inspección del permiso de ocupación habilitante. Estos requisitos generales se deben obtener una vez que ya esté toda la red contra incendios colocada adecuadamente. Entonces nosotros nos vamos a dirigir al Cuerpo de Bomberos y vamos a pedir que nos realicen la inspección y verificación de todas las instalaciones que consten en los planos que ellos aprobaron anteriormente. Después de que hacemos la petición, el Cuerpo de Bomberos dentro de 7 días nada más acude a nuestra construcción y nos da el certificado de visto bueno o nos aplaza un poco más dependiendo de cómo esté. Los requisitos que necesitamos para la inspección, para hacer el pedido de la inspección, son solicitud de servicios, copia de certificado de visto bueno de planos, copia de la memoria técnica aprobada y sellada, copia del plano aprobado y sellado, certificado de soldadura de la escritura metálica conforme a la norma AWS D1.1, certificado de las puertas contra fuego RF120, certificado de tratamiento intumescente a la estructura metálica vista RF120. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre el proceso constructivo para estas edificaciones. En el proceso constructivo, lo que primero hacemos es el diseño de planos de la red contra incendios. Luego de esto realizamos la tramitología correspondiente de la cual hablamos hace un momento, que principalmente consiste en llevar los planos al Colegio de Arquitectos para que con ayuda de una entidad colaborante obtener el visto bueno para poder empezar la construcción. Procedemos a la construcción que debe seguir en el siguiente orden. Primero hacemos la construcción del depósito, que debe tener un volumen de almacenamiento mínimo de 18 metros cúbicos.
Segundo, hacemos la construcción del depósito, que debe tener un volumen de almacenamiento de mínimo 18 metros cúbicos. C. El sistema de suministro o equipo de bombeo será la principal y primera fuente que utilice la Brigada contra Incendios del Departamento contra Incendios. Luego tenemos que colocar las bocatomas de incendio, que se instala en un gabinete por cada planta como mínimo, y cada manguera cubrirá un radio de 30 metros. Los rociadores. Los rociadores deben tener un sistema de agua a presión en todo momento, para que el agua se descargue de inmediato en caso de un incendio. Se construye parcialmente las válvulas de alarma también. Y como último paso, pedimos que se realice la inspección por parte del Cuerpo de Bomberos. Esto se hace cuando ya todo está construido, para obtener el permiso de ocupación, donde los bomberos y encargados hacen varias pruebas de funcionamiento, como las que podemos ver en la imagen. Como conclusiones de nuestro video, podemos decir que el diseño de los elementos de prevención de incendios se analizó e investigó los parámetros mínimos, los cuales son fundamentales para la construcción a fin de evitar accidentes. Las normativas vigentes son la Norma Ecuatoriana de la Construcción, el capítulo 16 y la Ordenanza 470 para el Distrito Metropolitano de Quito. Para la obtención del permiso de habitabilidad y el visto bueno de los planos del sistema contra incendios, es necesario presentar todos los planos con ubicación de la red contra incendios diseñada. Existen algunos cambios en algunos documentos, sin embargo, el fin es el mismo. En el cuadro comparativo número 9 se puede observar detalladamente. Para el diseño, como conclusiones podemos decir que para el diseño de los elementos de prevención de incendios se analizó e investigó los parámetros mínimos, los cuales son fundamentales para la construcción a fin de evitar accidentes. Las normativas vigentes son la Norma Ecuatoriana de la Construcción, que se encuentran en el capítulo 16, y la Ordenanza 470 para el Distrito Metropolitano de Quito. Para la obtención del visto bueno de planos y del permiso de habitabilidad del sistema contra incendios, es necesario presentar todos los planos con ubicación de toda la red contra incendios diseñada anteriormente. Si existen cambios en algunos documentos, es necesario cambiarlos. Sin embargo, el fin es el mismo siempre. Muchas gracias por poner atención a este video y esperamos que les sirva.